Buenas noches, te doy la bienvenida a esta recopilación de historias compartidas por elementos de la policía, testimonios y experiencias ocurridas en calles de la ciudad, llamadas de emergencia o persecuciones, allanamientos de morada, accidentes. Prepárate para escuchar 3 historias ocurridas a policías. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Era muy tarde o muy temprano, dependiendo de cómo lo quieras ver. En el reloj pasaban de las 2 de la mañana. Patrullábamos las calles de la zona cuando recibimos el reporte. Éramos la unidad más cercana al domicilio, por lo que inmediatamente acudimos a la dirección. Nos dieron instrucciones de dar apoyo a una ciudadana que reportaba allanamiento de morada y asalto. Presuntamente, un individuo habría entrado a su domicilio mientras ella y su hija dormían, cada una en su habitación. Un sujeto masculino supuestamente se había hecho paso a la fuerza hacia el interior, rompiendo un cristal para poder abrir la ventana. A las afueras del número indicado por la operadora, una mujer de unos 30 y tantos años nos esperaba. Se veía impaciente, angustiada, horrorizada. Se acercó a nosotros corriendo, se detuvo frente a la patrulla, se paró ante mi puerta y jaló la manija. Me quería ayudar a salir. Nos rogaba para que entráramos de inmediato a su casa a auxiliar a su hija, a quien un extraño tenía encerrada en su propia recámara. Cruzamos un amplio patio, subimos un par de escalones, entramos a la casa. Tan pronto nos ubicamos al interior, escuchamos golpes, azotes, gritos en el primer piso. Subimos apresurados. Al final de una escalera y al inicio de un ancho corredor, la madre señaló la puerta. Aquella era una casa grande, estilo colonial, con fuente, con jardines, con amplios ventanales y altos árboles. Los interiores también eran vastos, la iluminación en los espacios era sombría, las luces de las lámparas que colgaban de los techos eran tenues. En ese lugar solo vivían esas 2 personas y la casa no tenía suficiente seguridad. Antes de proceder, le preguntamos a la señora si el intruso se encontraba armado. Ella nos respondió que no sabía, que no lo había visto bien. Mi compañero entonces se anunció. Habría que ser muy cauteloso para evitar una tragedia, especialmente porque ni siquiera teníamos una idea aproximada de lo que podría estar ocurriendo en la recámara. Del interior se escuchaban los gritos ahogados de la muchacha, luego golpes en la pared. Nos temíamos que el intruso estuviera infligiéndole daño a la chica en ese momento. Procederíamos a entrar, dando por hecho que la puerta se encontraba cerrada con seguro. Sin embargo, al intentar girar la perilla, esta se abrió sin dificultad. Pudimos ver lo que había dentro, pero solo por una fracción de segundo, ya que al empujar completamente la puerta, todas las luces se apagaron, la de la recámara, la del pasillo, las del exterior. Por un breve instante vimos a un sujeto con una extraña complexión abrazando del cuello a una joven. Ambos se encontraban de rodillas. Como te comentaba, se apagaron las luces y ya no pudimos ver nada. La señora corrió a intentar encender la lámpara que teníamos más próxima, pero al parecer no había energía eléctrica. Mi compañero sacó su linterna y trató de encenderla, pero nunca lo logró.
De pronto, frente a nosotros, a unos cuantos pasos, estalló una espantosa carcajada. Era de aquel hombre al que momentos antes le alcanzamos a ver un horrible rostro con un par de ojos hundidos y prominentes ojeras, una mirada escalofriante y una sonrisa siniestra. Instantes después, se escuchó también la risa de la muchacha. Quisimos creer que era una risotada provocada por los nervios o por la desesperación, pero no. Se escuchaba como una carcajada burlona. Se volvieron a prender las luces pocos segundos después. Ante nuestra mirada sorprendida y atemorizada, solo apareció la muchacha. No había nadie más en la recámara. Por lo que vimos, tendría que haberse escondido bajo la cama o en el closet, pues era imposible salir por la puerta o por ventanas. Había algo raro en esa casa y nosotros apenas lo estábamos notando. La señora sabía que no había ningún intruso. Siempre se nota cuando alguien allana un domicilio, queda rastro de destrucción. Al llegar no había tal, no estaba ningún vidrio roto, ninguna ventana forzada, nada de lo que había reportado la mujer. En esa recámara solo estaba la chica, nadie más. Llegamos a tal conclusión porque cuando se encendieron las luces, ella misma se encontraba en una contorsión insólita. Seguía de rodillas, pero ahora tenía toda la espalda arqueada. Su frente tocaba el suelo y nos miraba mientras sonreía. Retrocedimos asustados. La dueña de la casa nos pidió que hiciéramos algo por ella, pero nosotros tampoco sabíamos qué hacer. Por voluntad propia no queríamos entrar a la recámara, pero tampoco podíamos hacerlo. La única manera de explicarlo era como si existiera una barrera invisible que nos impidiera entrar. Al fondo, en una pared color crema, había un dibujo que iba desde el suelo hasta el techo. Era un dibujo trazado con cera roja del mismo hombre que habíamos visto al abrir la puerta minutos atrás. Sus facciones eran demoníacas y parecía algo que muy probablemente ni siquiera era humano. Quisimos hablar con la chica como último recurso, pero no obtuvimos nada. Le preguntamos a la madre si necesitaba asistencia médica, si sabía si su hija había abusado de algún estupefaciente o si sufría de alguna enfermedad. Nos quedamos con muchas dudas al salir de esa casa. Lo único que no pudimos sacarnos de la mente es que habíamos sido testigos de una posesión demoníaca. Antes de decidirnos a salir, vimos que la chica recobró la compostura. Sus vértebras crujieron cuando se levantó. Le dio las buenas noches a su madre y cerró la puerta de su recámara. El resto de la madrugada nos quedamos afuera del domicilio, pero la ayuda no fue solicitada nuevamente. Además de que la señora se negó a recibir a una ambulancia para que revisaran a la joven. Eso es todo lo que sabemos del caso. Meses adelante, apareció un letrero en el gran portón. Desde entonces hasta el momento en que te cuento esta historia, permanecen las palabras "se vende" en la entrada de dicha casa. Dos. Salí de la academia a finales del 91. Meses después comencé mi patrullaje por las calles. Tenía poca experiencia y ni un año al servicio de la corporación cuando fui llamado a atender uno de los reportes más extraños que he recibido en toda mi vida laboral.
Una niña había llamado a la estación, decía que su padre se sentía mal, que tenía las extremidades adormecidas, además de un lacerante dolor en la garganta. Quien contestó el teléfono aquella noche se ofreció a mandar una ambulancia, pero la niña quería una patrulla, especialmente porque la puerta de la casa tenía candado y no había por el momento quien pudiera abrirla. Se le avisó a la menor que no se podía ingresar al domicilio por la fuerza, por lo que se le pidió que instara a su padre o a cualquier otro adulto a facilitarle la entrada a los servidores públicos que se encontraban en camino. Además de la patrulla, se mandó a una ambulancia, pero nosotros llegamos primero. Encontramos la reja de la entrada de aquella casa torcida, doblada, con una cadena abrazando ambas hojas de metal, pero con un agujero por donde se podía entrar de cuclillas. Al interior del domicilio había una única luz encendida. El patio y sus alrededores vibraban con las luces rojas y azules de la torreta. Antes de ingresar, tocamos el timbre. La voz de una niña por el interfón nos pidió que entráramos, que siguiéramos un pequeño garaje y luego ingresáramos por la parte trasera de la casa. Siempre recuerdo que las palabras de la pequeña eran muy elocuentes para alguien de su edad. Según el reporte, ella tenía 7 años. Nos pareció que al conducirnos hacia el interior de la casa, la única luz que había encendida en ella se apagó. Caminamos unos metros sin poder ver nuestros alrededores, hasta que la luz de una linterna de mano nos mostró nuevamente el camino. La puerta trasera hizo un ruido espantoso cuando la empujamos. Era una especie de bodega o alacena. Tuvimos que sortear un montón de cajas y bolsas de basura para hacernos paso al interior de la vivienda. Nos veníamos anunciando desde que llegamos a la calle, primero con la sirena de la patrulla, luego en el patio y en la casa con nuestras voces, pero hasta ese momento no habíamos visto a nadie. Por el estado en que se encontraba el domicilio, por la cantidad de polvo que había en los muebles y el olor a guardado, a humedad y a basura, nuestra imaginación se había echado a andar muy lejos. Mi compañero y yo subimos al primer piso siguiendo la luz que recién se había encendido nuevamente, que salía de una recámara y que medio alumbraba las escaleras. La casa se sentía tan vacía que daba miedo estar ahí. De la niña que había hablado a la estación y que habíamos escuchado darnos instrucciones por el interfón, no quedaba rastro. Tampoco se oía que hubiera otra persona. En particular, buscábamos al padre de la pequeña que, según teníamos entendido, se sentía mal. Entramos a la recámara e inmediatamente vimos de qué se trataba todo. Había una ventana abierta, sus cortinas se agitaban con el viento. Desde el interior del cuarto, una tensada soga salía por esta misma ventana. Nos asomamos al garaje y ahí lo encontramos. Un hombre colgaba de una soga al cuello. Habíamos pasado por debajo de él cuando entramos a la casa, pero por la oscuridad no pudimos verlo. No fue la única, pero sí de las primeras imágenes violentas que vieron mis ojos en el servicio. Lo que sí es que no tenía en lo absoluto explicación. Cuando llegaron los servicios de rescate, los vecinos se encontraban despiertos, algunos asomados por las ventanas y otros en la calle. Los testimonios que ellos nos dieron nos hicieron temblar de miedo. En esa casa no había línea telefónica, no vivía nadie. Buscamos un buen rato y no encontramos a ninguna niña.
El hombre que se metió estaría intentando apropiarse de la propiedad porque, como te cuento, era una casa abandonada y ahí no debería vivir nadie. El motivo de la muerte evidentemente era suicidio, aunque yo creo que una investigación profunda nos hubiera podido arrojar algún otro motivo. Claro, esto solo es especulación, ya que en la corporación no creemos en fantasmas. Bueno, no todos. 3. Ocurrió de madrugada, eran las 3 a.m. Yo me encontraba vigilando un cruce en apoyo de un operativo de alcoholímetro. Si no mal recuerdo, en toda la noche y lo que había transcurrido de la madrugada, no habíamos remitido más que a 2 imprudentes. Era temporada decembrina y por las fiestas, tú sabes cómo aumenta la cantidad de conductores alcoholizados en las calles. En un momento, luego de varios minutos en los que no pasó ni un solo vehículo por la silenciosa avenida, vimos aparecer las luces de un coche a lo lejos. Sabemos que los conductores esquivan el operativo, por eso procuramos situarnos en puntos donde es difícil dar vuelta o meterse entre las calles. El automóvil se detuvo, se quedó un largo rato esperando en el carril de en medio con sus faros encendidos. Mis compañeros y yo aguardamos, nos quedamos en espera de que algo sucediera. Permaneció más de 10 minutos así, cuando de pronto avanzó, se aproximó a nosotros. Habría sido el reflejo de las luces que instalamos en la calle, habría sido mi imaginación, pero en ese momento en que el coche pasó a nuestro lado, no vi que alguien viniera a bordo. Ni en los asientos traseros, ni en el del copiloto, ni tampoco en donde el conductor. Sabemos que hay gente alcoholizada en las calles a esas horas, capaces de cualquier cosa. Este podría haber sido el caso de alguien que decidió burlar el operativo, escondiéndose en su asiento, pisando el acelerador, lanzando por los aires los conos naranjas. El coche pasó a unos 50 kilómetros por hora. Me dio tiempo de subir a la patrulla, encenderla e ir tras de él. Se le dio la indicación de que detuviera el automóvil, pero hizo caso omiso. Siguió por lo largo de la avenida, salió a la lateral, aumentó la velocidad. Cuando abandonó el circuito interior, tomó brevemente Ejército Nacional y luego salió a Mariano Escobedo. 1 o 2 calles adelante, dio vuelta, avanzó unos 100 o 150 metros y entonces se lanzó hacia el enrejado de una construcción. Mis ojos vieron como si hubiera atravesado la reja. Súbitamente el coche desapareció del camino, pero no se metió al baldío, simplemente se esfumó. Las rejas metálicas ni siquiera se sacudieron, no se movieron para nada. Estacioné la patrulla ante el exacto punto donde había visto a ese coche desaparecer. Las luces de la calle iluminaban bien aquel campo vacío que en un extremo tenía una excavación donde próximamente comenzarían a construir. Miré la estructura que cercaba el predio, no tenía marcas de haber sido forzada, ni las rejas estaban rotas o mal acomodadas. Todo estaba en su lugar, como si ningún coche se hubiese acercado a ellas. Pedí el refuerzo de una patrulla para que me ayudaran a revisar los perímetros. Fue inútil, había seguido a un coche fantasma. Para mi fortuna, no fui el único que lo vio. Mis compañeros del operativo se quedaron a levantar las vallas, los conos y las lonas que arrancó el coche cuando se saltó el punto de revisión. Esa no es la primera vez que escucho de un coche que se desvanece a mitad del camino, a mitad de la noche o la madrugada. Se cuenta como una leyenda urbana, pero más de uno de mis compañeros
lo ha visto. No solo en puntos de revisión, ocurre en calles solitarias, se dice que ocasiona accidentes en cruces concurridos. Le hemos visto entrar a los bajopuentes y no salir de ellos jamás. En la descripción te dejo una recopilación de relatos del coche que desaparece por si quieres escuchar más experiencias y testimonios al respecto. Por esta noche ha sido todo. Si estas historias te han despertado memorias o recuerdos, no olvides mandar tus experiencias a nuestro correo conejonegroteobserva@gmail.com. Regálanos tu like y no dejes de suscribirte. Activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.